Buenas tardes. El día de hoy mi compañero Kevin López, Juliana Malo y mi persona Zaret Robles estaremos hablando acerca del polibutadieno. Generalidades. El polibutadieno es un tipo de polímero sintético que se obtiene a partir de la polimerización del butadieno. Es un hidrocarburo con 4 átomos de carbono y 2 dobles enlaces. Este material destaca por su gran elasticidad y resistencia, cualidades que lo hacen especialmente útil en una amplia gama de aplicaciones industriales. Existen dos tipos de polibutadieno, los de alto cis y los de alto trans. Los polibutadienos de alto cis presentan una estructura de zigzag que le otorga una gran elasticidad y resistencia al desgaste. Estas propiedades hacen que sea ideal para aplicaciones donde se requiere una alta capacidad de deformación sin pérdida de rendimiento, como por ejemplo en la fabricación de neumáticos. De hecho, gran parte de los neumáticos modernos contienen polibutadieno en alguna de sus capas o compuestos, combinándolo con otros materiales para mejorar la tracción, el confort y la durabilidad. El polibutadieno de alto trans, a diferencia del anterior, tiene una disposición más lineal y compacta, lo que le ofrece mayor rigidez y estabilidad térmica. Se utiliza sobre todo en la producción de adhesivos industriales, recubrimientos técnicos y productos que requieren mantener su forma y estructura incluso bajo esfuerzos mecánicos o térmicos. En sus usos se destaca la versatilidad del polibutadieno, ya que es un material esencial en múltiples sectores industriales, gracias a su combinación de flexibilidad, resistencia y capacidad de absorción de impactos. Puede encontrarse tanto en productos de uso cotidiano como en soluciones técnicas complejas. Podemos encontrarlo en la fabricación de neumáticos, producción de productos de caucho, mangueras, juntas, cintas, transportadoras y fabricación de materiales plásticos ABS, ABS-PC. En cuanto al rendimiento, se destaca la elasticidad, resistencia al desgaste, abrasión a bajas temperaturas, flexibilidad y la baja histeresis, que significa que conserva su forma y elasticidad incluso después de repetidos ciclos de flexión o estiramiento. Para la eficiencia, su coste es relativamente económico, lo que lo convierte en una opción viable para aplicaciones en grandes volúmenes. Su alta resistencia en verde, es decir, al tener el alto cis, alta proporción en enlaces 1,4 cis, tiene una mayor resistencia en verde y una mayor resistencia al crecimiento de grietas en el producto vulcanizado, además que se considera como un sustituto del caucho natural. La sostenibilidad del polibutadieno. Este presenta durabilidad y resistencia además de versatilidad. Sus aplicaciones en el reciclaje son un poco más difíciles debido a que el polibutadieno se deriva del petróleo, lo cual lo hace un recurso no renovable. En la parte industrial, este puede generar emisiones de gases, efecto invernadero y otros contaminantes. Presenta un gran desafío en la eliminación debido a que puede generar residuos de plásticos que tardan en degradarse naturalmente. Y en la parte de su reciclaje en infraestructura, se debe concientizar públicamente sobre la importancia de reciclar, lo cual lo hace ser un factor crucial para garantizar su sostenibilidad. En la tabla que se muestra en la imagen representa las características del polibutadieno en contraste con otros cauchos sintéticos como el SBR, el EPDM y plásticos como el PVC, PE y PP. Entre sus comparaciones está el tipo de material, uso principal, resistencia al frío, dureza, rigidez y el procesamiento. El mercado del polibutadieno es muy amplio, abarcando diversas regiones en el mundo. Como se observa en el siguiente gráfico, se ilustra la trayectoria del crecimiento proyectado para el mercado global del polibutadieno hidroxilo terminado. Se anticipa que para el año 2029 este mercado alcanzará un valor de $298.000. Una visualización de barras detallada de la expansión anual desde el 2022 hasta el 2029, que está segmentada por la contribución de regiones claves como Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico, Sudamérica, Oriente Medio y África. Esta segmentación permite observar cómo cada área geográfica contribuye al tamaño total del mercado, ofreciendo una perspectiva clara de las dinámicas regionales y el panorama general de crecimiento del HTBP.
A nivel mundial, el polibutadieno tiene empresas productoras como China Petroleum Chemical Corporation, China National Petroleum Corporation, Shell plc, ExxonMobil Corporation, Reliance Industries Limited, LyondellBasell Industries, Borealis, Lancet, GSR Corporation, Evonik Industries. Estas compañías, tanto petroleras como químicas, juegan un papel importante en la producción de este polímero, que es ampliamente utilizado en la industria de neumáticos y otros productos. En nuestro país, Colombia, la producción de polibutadieno a gran escala no es una actividad común. En cambio, se importa o se utiliza como materia prima para la fabricación de productos finales como neumáticos, adhesivos, entre otros. Las empresas que mencionaré están involucradas en algunos de estos aspectos, como Santa Fe Trading SAS, Grupo Almadia, Cauchos Los Comuneros SAS y Procaucho. Durante esta parte de la presentación le estaremos hablando sobre la producción del polibutadieno. Hablaremos sobre los tipos de polibutadieno, los cuales están clasificados como alto cis, bajo cis, alto contenido de vinilo y alto contenido de trans y polibutadieno de metaloceno. Para recordar que la nomenclatura cis y la nomenclatura trans hace referencia en que son isómeros geométricos que se encuentran en compuestos con enlaces dobles o estructuras cíclicas. Estos isómeros los cuales son grupos funcionales o átomos idénticos, están ubicados en el mismo lado de la molécula. Este es para el caso del cis. Y en cambio de los isómeros geométricos trans, es que estos se encuentran o están ubicados en los lados opuestos de la molécula, como podemos ver en la imagen, en los cuales tenemos dos moléculas, una molécula de cis 2-buteno y otra de trans 2-buteno. Si vemos bien, ambos átomos o moléculas de CH3 o de hidrógeno se encuentran de un lado del doble enlace, un grupo metilo. En cambio, eh, cuando se presenta el isómero trans, es que esto se encuentra en el lado opuesto del doble enlace. Para recordar que los grupos vinilos son aquellos que contienen un enlace doble de carbono a carbono. En cuanto a la composición típica del polibutadieno, está principalmente caracterizada por el tipo de catalizador que se está utilizando. Por ejemplo, aquí como podemos ver en la tabla, cuando se utiliza catalizadores como neodimio, cobalto, níquel y titanio, podemos encontrar contenidos de cis que oscilan entre los 93 y los 98%. En cambio, los isómeros trans y vinilos oscilan entre 3 a 1% y el vinilo entre 1 a 4%. En cambio, cuando se utilizan catalizadores de litio, el porcentaje de cis, de los isómeros cis, bajan desde los 90 hasta los 10 o 30%, los trans se mueven entre 20 y 60 y el vinilo entre 10 y 70. Resaltando los tipos de polibutadieno que podemos encontrar, se encuentran los polibutadienos de alto cis, los cuales se caracterizan por una alta proporción de unidades de cis, aproximadamente del 93%, y pocas unidades de vinilo, al menos de un 4%. Estos se producen por catalizadores tipo Ziegler-Natta, que son basados en metales de transición, como podemos ver en la imagen, y cuando se utilizan, tienen ciertas características, que cuando se utilizan catalizadores de cobalto, producen polímeros de baja viscosidad al material, facilitando su uso, pero tiene una desventaja, que su resistencia mecánica disminuye. Y cuando se utiliza catalizadores de neodimio, pues los polímeros que se utilizan son de moléculas lineales. En cuanto a la producción de polibutadieno de bajo cis, se caracterizan porque el sistema catalizador está basado en alquilitio, el cual produce un polímero en un 40% de cis, 50% de trans y 10% de vinilo. También
El vinilo, cuando se le agrega vinilo a este tipo de polibutadieno de bajo cis, la temperatura de transición vítrea aumenta, por lo que se utiliza como aditivo en plásticos. Y debido a esta característica de tiene una alta temperatura de transición vítrea, no se puede utilizar como para fabricar neumáticos. Los polímeros de polibutadieno de alto vinilo se caracterizan por tener un alto porcentaje de vinilo, aproximadamente un 70%, y a pesar de tener un alto grado o temperatura vítrea, se puede utilizar combinándolo con alto cis para la fabricación de neumáticos. Y el tipo de catalizador que se utiliza son los alquils litio. En cuanto a los polibutadienos de alto trans, es posible producirlo con más del 90% de unidades trans utilizando catalizadores como neodimio, lantano y níquel. Se caracteriza por ser un plástico cristalino no elastómero que se funde a 80 grados Celsius. Y esto lo podemos ver en empaques, por ejemplo, en los empaques de licuadora, empaques de mangueras, como podemos ver en la imagen. Por último, tenemos los polibutadienos de metaloceno. Este es un tipo de polímero de las ramas de polibutadieno en lo cual no se tiene certeza de su producción a gran escala debido a su complejidad y por lo tanto solamente se ha estudiado en investigaciones. La estructura metaloceno hace referencia a que es una estructura la cual contiene un metal, como podemos ver en el centro, en la imagen, y alrededor tiene anillos policíclicos o anillos benzoicos. En cuanto al proceso de producción, como podemos ver en la imagen, este consta de varias etapas. Podemos ver, a grosso modo, etapas de mezclado, etapas de transferencia de calor, reactores en serie y columnas de separación. Ahora explicaremos el paso a paso de cada una de estas operaciones. Explicando el paso a paso del proceso, inicialmente comenzamos con el cargue de las materias primas. Como podemos ver en la imagen, los compuestos utilizados son 1.3 butadieno, tolueno, el cual actúa como disolvente del anterior, catalizadores como trisobutilaluminio, tetracloruro de titanio y yodo. Luego, compuestos como el 1.3 butadieno y el tolueno ingresan al mezclador número 6, como podemos ver en la imagen, a través de las entradas 4 y 5, caracterizado por ser un mezclador de orificios múltiples de mezcla a condiciones de presión y temperaturas atmosféricas. Posteriormente, el catalizador trisobutilaluminio a través del conducto 8 se mezcla con la solución de 1.3 butadieno y tolueno en el mezclador 9, como podemos ver en la imagen, manteniéndose a condiciones de presión y temperaturas atmosféricas. La mezcla resultante es enfriada en el intercambiador de calor número 10, que veremos a continuación, a una temperatura de 15 grados Fahrenheit. Aquí está el intercambiador número 10 y posteriormente pasa el mezclador, que es el número 11, un tanque hermético de gas provisto de un motor M y un agitador S, a la vez que se añade el tetracloruro de titanio, que viene siendo el segundo catalizador, por medio del conducto 13, y el yodo elemental por el conducto 15. La mezcla se produce a 15 grados Fahrenheit y a una presión atmosférica. Posteriormente, como podemos ver en la imagen, ingresa a una serie de cátalis de reactores en serie. La mezcla resultante a través del conducto 16 hacia el reactor de polimerización, que viene siendo el 17, y la distancia con el mezclador es muy corta, aproximadamente unos 40 pies de largo. Por ello, no se produce ninguna reacción antes de que la mezcla llegue al reactor. El reactor 17 es uno de una serie de 4 reactores que van desde los 17, 19, 21 y 23, cada uno de los cuales está provisto de un motor M, un agitador S y una bobina de refrigeración H. Las condiciones de operación del reactor 17 son de 50 grados Fahrenheit y presión atmosférica. Y el 50%, apenas el 50% del 1.3 butadieno se convierte en polibutadieno.
Luego la mezcla que reacciona pasa a través del conducto 18, el reactor de polimerización 19, donde la temperatura varía entre los 65 y los 80 grados Fahrenheit a presión atmosférica. A continuación, a través del conducto 20, el reactor 21, donde la temperatura varía entre los 80 y 150 Fahrenheit a una presión atmosférica. Luego, por el conducto 22 se dirige hacia el reactor 23, que opera a 150 Fahrenheit y a 35 psi. Después del paso a través de los 4 reactores al menos, eh, luego inicialmente había llegado a 50 a una conversión de 1.3 butadieno, ahora hemos llegado a una conversión del 80% de 1.3 butadieno. Luego, este porcentaje es el que se ha convertido a polibutadieno por la reacción de polimerización. El efluente del reactor 23 pasa a través del conducto 24. Bien. Luego, se le añade el campo corto, o lo que también se le conoce como ácido de colofonia, a través del conducto 25 y se mezcla con el efluente reactor en el mezclador 26. Seguidos de esto se puede agregar un aditivo que es un antioxidante, el cual al conducto 27 y se mezcla a fondo con la solución de polímero en el mezclador 28. Este antioxidante tiene nombre como 1.2 metilenbis 4-metil 6-ter-butilfeol. La mezcla resultante, luego de ingresar al mezclador 28, pasa a un intercambiador de calor enumerado como 24, donde se calienta a 325 Fahrenheit y a una presión de 300 psi-A. Luego de eso, continúa el proceso y la mezcla pasa a la zona de vaporización instantánea, que viene siendo la zona 29 y que opera a 233 grados Fahrenheit y a 18 psi. En la zona de vaporización instantánea, el tolueno se evapora junto con el butadieno sin reaccionar y a través del conducto 30 llega al intercambiador de calor 31, donde se condensa a 325 Fahrenheit y 180 psi, los cuales pasan a reciclo hacia el conducto 4, que hemos visto inicialmente en el proceso. El efluente concentrado de zona de vaporización instantánea, el cual está en la zona 29, pasa a través del conducto 32, se calienta en intercambiador de calor 33 a 240 Fahrenheit y 18 psi. En la zona de vaporización instantánea 33 a una temperatura de 240 Fahrenheit y 18 psi, el tolueno junto con el butadieno sin reaccionar vaporizado se condensa en el intercambiador 35 y pasa a un reciclo por los conductos 30 y 4. El concentrado resultante de cis-polibutadieno en tolueno pasa a través del conducto 36 a la zona de recuperación del polímero, que es la zona 37. Luego, el método de recuperación del polibutadieno de la solución incluye poner en contacto la solución de polímero con vapor de agua caliente para vaporizar el disolvente restante y recuperar el polímero de caucho, el cual contiene en una conversión de 1.3 butadieno de 90 a 95%. Y el polímero se retira del sistema como el producto a través de la salida 39, como podemos ver en la imagen, y el disolvente se elimina a través de la salida 38. Por último, tenemos las variables críticas del proceso, los cuales son la temperatura de los reactores, los tiempos de residencias, las características de la corriente de alimentación y la vida útil del catalizador, de los cuales, dependiendo del proceso, en este caso, como se utilizaron catalizadores, estos tipos de catalizadores se esperan de una vida útil de 2.5 años. Muchas gracias. Estas son las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Y finalmente, gracias por su atención. Feliz día.